Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Para continuar un poco con la tradición de los demás relatores, asegurémonos de que se escuche y se ve bien, por favor. Bueno, dame un segundo, por favor, porque pretendo no perderme con el tiempo, por lo tanto vamos a poner aquí el cronómetro para comenzar con la charla. Entonces, primero que todo, hacer la invitación, la asistencia tanto de las autoridades como de las personas que están acá interesadas en aprender alguna cosita que les vaya a hacer toda repercutir evidentemente en lo que es la gestión de su negocio. En ese sentido, mi aporte está un poco, ¿cierto?, orientado justamente al uso y el manejo o los fundamentos principalmente de las redes sociales, ¿cierto?, con una lógica comercial. Entonces, en términos, digamos, temáticos, lo que vamos a revisar en esta breve charla principalmente tiene que ver con las estrategias de social media, ya cómo podríamos diseñar una estrategia para nuestro negocio, los tipos de contenido que existen, ya probados, ¿cierto?, que funcionan bajo esa lógica, y algunos consejos prácticos para quienes ya, por ejemplo, tienen su perfil de Instagram o Facebook, para que puedan ir implementando desde ya. Así que comenzamos entonces, ya, por supuesto, la pregunta central es acá, ¿cómo gestionamos nuestras redes sociales? Más que hacer una introducción de el por qué hacerlo, que yo creo que a esta altura 2022 cae un poco de maduro, ya entender la importancia que tiene el uso, por ejemplo, de esta herramienta para conseguir más clientes, para ganar en términos de posicionamiento de marca y muchos otros elementos. No me voy a centrar en explicar los beneficios, sino que más bien el cómo hacerlo para quien no tiene idea y quiere partir desde cero. ¿Bien? Entonces, si nos vamos a quedar con algo hoy, en términos, digamos, conceptuales o teóricos, nos tenemos que quedar con lo que dice la siguiente tabla. ¿Ya? La idea central es bastante simple. Para poder gestionar, ¿ya?, una red social de buena manera, lo que tenemos que entender es que las redes sociales son sociales. ¿Ya? ¿Qué implica? Esto implica que nosotros como marca, como compañía, lo que tenemos que buscar como objetivo central no necesariamente tiene que ser en una primera instancia la venta, sino que más bien conectar de alguna manera emocional, idealmente, ¿cierto?, con nuestra audiencia para en una segunda derivada o en una segunda instancia generar ese proceso de venta. Pero el corazón de esta estrategia o el núcleo de la utilización de estas herramientas sociales tiene que ver con lo social, ¿ya? Y ahí no nos tenemos que perder. Por lo tanto, conectar para convertir implica emocionar para poder vender. ¿Ya? Y eso, por favor, tenemos que tenerlo sumamente claro a la hora de implementar cualquier tipo de estrategia, digamos, digital. Hay dos elementos también sumamente interesantes que tenemos que entender desde la lógica de los consumidores para diseñar estrategias de marketing digital o cualquier tipo de estrategia de negocio que tenga sentido desde la lógica del comportamiento del consumidor. Y una de ellas es bien llamativa, llama la atención, pero es muy real también. Yo imagino que le ha pasado más de alguna vez. Nosotros como personas nos encanta comprar, ¿cierto? Nuestro cerebro produce elementos químicos, endorfinas y cositas así, ¿cierto? Cuando estamos en un mall o en un supermercado comprando cosas que nos gustan. Por supuesto que hay ahí una conexión emocional importante. ¿Ya? Sin embargo, y dicho esto, no nos gusta que nos vendan. Entonces, acá hay una suerte de contradicción, ¿ya?, que nosotros como organización tenemos que saber entender, ¿ya?, y que existen sutilezas que tenemos que considerar, la gran redundancia, para crear una estrategia que tenga alto rendimiento. Entonces, un punto importante es entender que el consumidor, el cliente, le encanta comprar, pero no le gusta que le vendan. Otro punto importante, ya para diseñar cualquier tipo de estrategia, en ese sentido, tiene que ver con estos nuevos tiempos, ¿cierto? La cuarta revolución industrial que hablaba muy bien el profesor Gatica, ¿cierto? Y nos comentaba de que todas estas revoluciones tienen impacto, ¿ya? Impacto desde muchas variables, ¿ya? El tema de las tecnologías de información e Internet no es algo que, digamos, esté cambiando exclusivamente la manera de cómo hacemos negocios, no, es, digamos, la manera de cómo nosotros nos relacionamos en todas las aristas sociales, personales, afectivas y también de negocios, ¿cierto? Se han visto, digamos, modificadas por la potente entrada, ¿cierto?, de estas tecnologías de Internet y el dispositivo móvil, sobre todo. Entonces,
cuando diseñemos una estrategia de social media tenemos que considerar este aspecto, ¿cierto?, de hiperconectividad, ¿ya?, que tienen hoy día las personas para poder diseñar la estrategia de manera adecuada. Entonces, dicho esto, ¿cómo diseñamos o definimos una estrategia de social media efectiva? Lo primero que tenemos que entender es que una estrategia, por supuesto, la vamos a conceptualizar como un conjunto de pasos que lo que buscan finalmente es lograr un objetivo. Por lo tanto, acá estamos hablando de acciones separadas en un todo que vamos a entender como un proceso, ¿ya? En ese sentido, el proceso del diseño de una estrategia en social media, independiente de la red que utilicemos, Facebook, Instagram, que es lo más típico, parte, digamos, se conforma de 5 grandes etapas. Por un lado, lo primero, evidentemente, el análisis tanto interno y externo. La lógica de esto, ¿cierto?, es recopilar principalmente información rica en términos de que nos favorezca para tomar mejores decisiones, ¿cierto?, de negocio. Y pasando por etapas de definir target, hasta por último, donde, por supuesto, como todo proceso, tenemos que medir y controlar, ¿cierto?, para poder determinar si estamos mejorando o no estamos mejorando con nuestras acciones. En términos generales, ¿cierto?, un análisis interno y externo principalmente se enfoca en entendernos nosotros dentro de nuestra lógica, ¿cierto?, de fortaleza y debilidades como organización, en qué somos buenos y en qué tenemos que trabajar, en qué a lo mejor no somos tan buenos, y también un análisis o una mirada hacia afuera de la organización, donde tenemos, por ejemplo, la competencia, el mismo mercado, los clientes y todas estas variables ajenas a la interna de la organización. Todos estos elementos nosotros en alguna medida, ¿cierto?, tenemos que saber rescatarlo y procesarlo de manera tal que nos permitan estas datas tomar mejores decisiones, ¿ya? Un segundo, bueno, antes de esto les recomiendo, a modo de recomendación, para utilizar este tipo, digamos, de técnicas o de estrategias, ¿ya?, lo que se conoce como el viaje del consumidor. ¿Qué es el viaje del consumidor? El viaje del consumidor es también es un proceso que define cuál es el comportamiento o cuáles son las etapas por las cuales pasamos nosotros como consumidores al momento de comprar, ¿ya? ¿Cuáles son estas etapas? Las vamos a ver bien rápido porque no es para efectos del curso, pero sí es una buena recomendación para poder recopilar información que entendemos que es la primera etapa de este proceso. Entonces, el cliente siempre va a pasar por una etapa de descubrimiento, de búsqueda, de investigación, de adquisición y posteriormente de experiencia. Entonces, en esta etapa nosotros tenemos que ir definiendo ciertas actividades en términos de nuestra gestión de redes sociales. Por lo tanto, la tenemos que tener ahí, ¿cierto?, bastante trabajada, si se quiere, ¿ya? Otro elemento importante y el segundo paso, luego de recopilar información, es definir lo que se conoce como un público objetivo, o un target en inglés, que no es más que, ¿cierto?, la definición ideal del cliente que nosotros queremos o deseamos atender, ¿ya? En ese sentido, también acá les sugiero la utilización de otra herramienta para poder definir este tipo de cliente ideal, y esta herramienta se conoce en el marketing como el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? No es más que la definición ya, digamos, certera en términos de gustos, preferencias y otras variables de segmentación de cuál es nuestro cliente ideal. Y ese cliente ideal nosotros deberíamos saber, digamos, identificarlo con diferentes variables. Tenemos que, por ejemplo, conocer su situación profesional, conocer algunos elementos tanto de su demografía, por ejemplo, la edad que tiene, el género, dónde vive, elementos también psicográficos como su personalidad, ¿cierto?, las cosas que le gustan, las cosas que a lo mejor no le gustan tanto, cómo compra esta persona, compra más en físico, compra más online, hay una combinación de esto, cómo se reparten esos porcentajes, y por último, y no menos importante, las fuentes de información. O sea, ¿a qué tipo de canales de información esta persona llega para adquirir sus productos y servicios? Y es una pregunta que tenemos que saber responder porque después, obviamente, ¿cierto?, tenemos que estar con presencia en esos lugares. Por ejemplo, si nuestro cliente ideal exclusivamente visita Facebook y no otras redes sociales, bueno, en nuestra estrategia, evidentemente, ahí tenemos que definir una presencia exclusivamente, a lo mejor, o una presencia fuerte en ese sector y no en otro. ¿Bien? Tercer paso para definir una estrategia en social media importante, definir un objetivo, ¿ya? Para poder definir un objetivo de manera, digamos, detallada, también les recomiendo utilizar una herramienta que se llama la metodología SMART para definir objetivos. Y esto no es más que definir un objetivo en términos de que este tiene que ser específico, o sea, tiene que haber una variable numérica detrás,
para que se pueda medir también, tiene que ser un objetivo que se pueda alcanzar, ¿ya? Porque eso obviamente también en términos motivacionales importa, debe ser realista, por supuesto también, para poder ser alcanzable, y tiene que estar acotado en horizontes de tiempo. Cuando nosotros definimos un objetivo de esa manera, ya sea para una estrategia de social media o lo que fuese, estamos, ¿cierto?, asegurándonos de que los elementos principales de un objetivo, de una estrategia, están siendo considerados. ¿Bien? Luego de esto, ya teniendo esta información, estamos en capacidad ya de diseñar una estrategia per se en social media, ¿ya? Y para esto tenemos que tener una cosa evidente, que es, digamos, la lógica de la empresa, ¿ya? Y la lógica de la empresa en términos de ¿qué? En términos de su posicionamiento deseado. O sea, acá tenemos que definir o rescatar información del propósito de la empresa, o sea, ¿por qué existe esta empresa? ¿Cuál es la lógica que tiene detrás? ¿Qué es lo que busca en términos de satisfacer necesidades? ¿Qué valores tiene? ¿Cuál es la personalidad de nuestra empresa? Las empresas también tienen personalidades, tienen tonos de comunicación, y por último, también transmitir los beneficios, ¿cierto?, que conlleva ser parte de nuestra marca, ¿ya? Eso en términos, digamos, de definición. Bien, por supuesto, esto hay que promocionarlo, hay que invertir en términos de recursos, ya sea en redes sociales o en marketing de buscadores, para poder llegar a clientes que todavía no nos conocen. Esa es un poco la idea de esto, ¿cierto? Llegar, crecer en términos de venta gracias a una mejor exposición mediática que nos permita, ¿cierto?, llegar a un público objetivo mayor, y eso obviamente repercuta en las ventas. Bien, por último, y para cerrar, digamos, el esqueleto que tiene que tener una estrategia de social media, ¿ya? Todo lo que hacemos tiene que ser medido, ¿ya? Entonces tenemos que comparar nuestros resultados reales con los resultados esperados, y eso se hace en términos de KPI, elemento que mis colegas nombraron hace un par de charlatas, ¿cierto?, que no es más que indicadores claves de éxito. O sea, ¿dónde yo tengo que centrar mi ojo en términos de medición para ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y en ese sentido, yo lo que recomiendo para los que están empezando es no abrumarlos con muchos indicadores. Por lo tanto, los que ven acá en la pantalla me parecen más que suficientes. Seguidores, nivel de alcance, interacciones con los usuarios y conversiones. Esos elementos son básicos y tenemos que empezar, ¿cierto?, a medir para ver cómo evolucionan en términos, ¿cierto?, de nuestra estrategia. ¿Bien? Dicho esto, por supuesto que hay que recordarles que el proceso, o sea, cualquier proceso, cualquier conjunto de actividades, tiene una naturaleza iterante. Por lo tanto, vamos a pasar por cada uno de estos procesos una y otra vez, ¿cierto? Lo vamos a ir depurando, lo vamos a ir optimizando, lo vamos a ir mejorando, y eso se va a ir notando después de nuestra estrategia, ¿cierto? O en la capacidad que tengamos de impactar en nuestro usuario en términos, ¿cierto?, de estrategia de marketing digital. Bien, dicho esto, ya, ahora la pregunta que podría caer un poco de maduro es, está bien, hay que hacer contenido, hay que hacerlo estratégico, hay que medirlo, perfecto. Pero ¿qué tipo de contenido debo crear para mi comunidad? Es una pregunta que se repite recurrentemente. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es que una red social, como les decía al inicio de esta charla, es social, y por lo tanto nosotros tenemos que entender por qué las personas se conectan a esta red social. Y obviamente la respuesta más simple es que se conectan para conectarse, ¿cierto?, con sus amigos, familiares, hacer un uso social, que es el uso principal, ¿cierto?, que tiene la herramienta, ¿cierto? Y adicional a esto, muchas personas, ya me incluyo ahí, tenemos ciertos apetitos por contenido, por tipos de contenido que las empresas tienen que saber entender para saber cómo utilizar e impactar, ¿cierto?, a sus potenciales clientes. ¿Cuáles son estos tipos de contenido que consumen las personas, digamos, en estos medios sociales? El primero, bueno, esto no está en ningún tipo de orden, sino que es más bien orden al azar, ¿ya? Todos tienen algún grado de importancia, bastante a mi juicio, ¿ya? El primer tipo de contenido es lo educativo, ¿ya? Y acá la invitación principalmente a educar a la audiencia, enseñarles cosas que ellos valoren, que encuentren, ¿cierto?, interesante, por supuesto dándole un giro de tuerca desde la lógica de nuestro contexto como marca y mercado, ¿ya? Acá vemos un ejemplo bastante claro de, por ejemplo, cómo la compañía Minuto Verde está utilizando sus redes sociales para justamente generar este tipo de contenido educativo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, muestra un video corto de cómo, por ejemplo, hacer un brownie de frambuesa, ¿ya? Y estamos entregando contenido de valor, ya no estamos vendiendo el producto. Eso es lo que quiero que se entienda. Estamos entregando, ¿cierto?, soluciones que no están directamente relacionadas con la venta. Ahora,
Si a mí me parece interesante y yo quiero hacer hoy día en la tarde o mañana un brownie, ¿cierto? Probablemente tenga muchas más probabilidades de seguir esta receta, y cuando tenga que comprar las frambuesas congeladas, es muy probable que las saque también de la marca que me enseñó cómo hacer, ¿cierto?, el brownie en líneas generales. Entonces, eso tiene un impacto bien positivo y tenemos que ciertamente trabajar el contenido educativo en nuestra estrategia. Por otro lado, tenemos el contenido de entretención. Muchos de nosotros hacemos scroll hacia abajo, ¿cierto?, para buscar algún meme, ¿cierto?, reírnos un poco, ¿ya? Esto es algo que, por ejemplo, acá en el sector chileno, WOM ha entendido muy bien, ¿ya? Ha sabido explotar lo que es la viralización del humor para posicionar su marca, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos una publicación. Todos sabemos de quién está hablando acá. Si eres chileno, tú entendí bien rápido de qué se trata la publicidad y genera un impacto viral interesante, ¿sí? Otro tipo de contenido es el contenido inspirador. Acá lo que se busca con este tipo de contenido principalmente es darle un empujón motivacional, prenderle esa lucecita a nuestro seguidor o a las personas de nuestra comunidad para darle un día mejor. Simplemente eso. ¿Ya? Recuerden que esto es social y esto se conecta con las emociones. Por lo tanto, muchos de estos contenidos, muchas de estas estrategias lo que buscan es emocionar y no necesariamente vender en una primera instancia. ¿Ya? Y el último tipo de contenido que la literatura o, digamos, los expertos hablan es el contenido informativo, ¿ya? Que lo que busca principalmente es dar a conocer información de interés para esa comunidad. Ahora, obviamente acá hay que segmentarlo. Por ejemplo, si yo trabajo en un nicho, tengo una empresa muy, digamos, muy asociada a la tecnología, por supuesto que es podría ser un buen comienzo partir con una red social en donde estemos informando a nuestra comunidad acerca de elementos interesantes, noticias interesantes respecto a la tecnología y en específico las tecnologías que nosotros tenemos en nuestro nicho. ¿Bien? Ahora, en términos, digamos, de venta, por supuesto que existe el contenido comercial, ¿ya? Y este es un poco el contenido que a nosotros nos interesa porque sabemos que en líneas generales es el que nos va a generar mayores cantidades de ventas, ¿ya? Y un contenido comercial no es más que una invitación explícita, ¿cierto?, de nuestra marca para que nuestra comunidad consuma, ¿ya?, nuestros productos o servicios de manera así como bien directa, ¿ya?, sin tanto pololeo, por decirlo de alguna manera. Y por último, terminando ya los tipos de contenido, este es un invento más bien mío, ya no lo van a pillar en algún lado, pero con la experiencia uno se va dando cuenta de que hay ciertas fórmulas que funcionan, ¿ya? Y dentro de esas fórmulas que funcionan, a mí me gusta llamar a las publicaciones de contenido compuesto, a esta, digamos, este híbrido entre información comercial, pero que tiene un centro, digamos, más de valor. Una marca que te quiere hacer o reír a través de la entretención, que te quiere informar, que te quiere educar o que te quiere de alguna manera inspirar, pero con una lógica, ¿cierto?, también comercial para la hora, ¿cierto?, de hacer negocio. Y vemos acá, por ejemplo, cómo estas dos marcas lo han hecho muy bien en Chile. Por un lado, WOM, de nuevo con un buen ejemplo, ¿ya? Con un texto bien simpático, ¿ya? Todos van a entender de qué se trata, por lo menos los que están en Chile. Y acá otro muy interesante, ¿ya? Porque acá culturalmente en Chile nosotros hemos estado en el tiempo poniéndonos bien cariñosos con los animales. Entonces somos muy dog lovers, somos muy Michi lovers, ¿ya? Y acá la Gautita supo entender eso muy bien. Y fíjense en la publicidad que tiene casi 90.000 me gustas ya, o reacciones solo en Instagram, que muestra, por ejemplo, la reacción de tu perro cuando rompe algo, que son más sumisos de personalidad, y tu gato, que no está ni ahí porque te rompió la tele o lo que sea, pero el gato es el rey de la casa. Entonces, eso emociona, eso te hace reír. Y acá, muy escondido, muy sutilmente, tenemos la gotita. Entonces, probablemente cuando se nos quiebre algo, y sea el perro o el gato a lo mismo, no se nos venga esta marca a la cabeza, ¿ya? Y ahí tenemos una pulsada bastante ganada con la competencia, por lo menos, y eso hace la diferencia muchas veces a la hora de elegir una marca u otra. Bien, ahora, una regla importante para ir jugando con estas cosas tiene que ver con la distribución de los tipos de publicación. Recuerden que no nos gusta que nos vendan, por lo tanto, tenemos que ser mucho más, digamos, limitados a la hora de establecer publicaciones de tipo comercial, llegando ojalá a una distribución en términos de contenido de valor, contenido comercial, que no pase el 80 al 20%, quizá un 70, un 30 a lo más. Entonces, no intentamos vender, conectemos y después vendamos. Esa es, digamos, la lógica que ha generado éxito a las empresas que han sabido, ¿cierto?, utilizar estas plataformas para vender más.
Para ir terminando, unos pequeños consejos más bien prácticos para los que ya tienen algún tipo de perfil social, ¿ya? Importante hoy día humanizar la marca. Todo logo detrás de marca tiene que tener una figura humana, ¿ya? Que se venga a hacer cargo, ¿cierto?, empáticamente de la empresa en sí. Hoy día ya nosotros como consumidores no nos gusta ver el logo de la empresa, queremos saber quién está detrás tomando las decisiones desde la lógica humana. Y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que entender eso y satisfacer esa necesidad, esa demanda de los clientes, e intentar, ¿cierto?, darle una lógica más humana, un rostro a la marca idealmente, ¿ya? Comunicarnos, ¿ya? En los 90, en mis tiempos, estaba la radio, estaba la televisión, el letrero. O sea, el mensaje de la marca era unilateral. Ahora, con las redes sociales, ¿cierto?, y la tecnología de información, podemos establecer un diálogo, una conversación con nuestros clientes que es potente ya solo por ese hecho de que nos consideren para poder conversar, pero también nos puede servir, por ejemplo, para el diseño de nuestros productos, ¿ya? Podemos generar comunicación ahí y entender qué les gusta y qué no les gusta a las personas de nuestro producto o nuestro servicio y mejorarlo, ¿ya? Cuenta empresa sí o sí, ¿ya? No se puede hacer un perfil de Facebook o de Instagram personal. Tienen que tener una cuenta de empresa porque nos va a permitir, por ejemplo, contar con un botón de WhatsApp directo para que nos contacten nuestros clientes, enlazar nuestro sitio web, generar, digamos, o enmarcar nuestra marca dentro de las redes sociales en una categoría de producto asociada, por supuesto, a nuestro nicho, revisar estadísticas y medir, importante, medir el rendimiento del contenido. Porque si medimos el rendimiento del contenido, vamos a ver qué funciona y qué no, y vamos a sacar lo que no funciona y vamos a potenciar lo que sí. ¿Sí? Por último, segmenta tu contenido, es algo que estamos viendo, por ejemplo, en Netflix, Latinoamérica, que está haciendo fuertemente en Chile. Busquen por ahí en su Instagram o en su Facebook Netflix y vean cómo justamente está adoptando su manera de comunicar muy segmentada, muy regionalmente. Y en este caso vemos dos ejemplos acá, muy claros, que para Chile, por ejemplo, hicieron un video regulatorio de todas las veces que se mencionó el país Chile en las series o películas dentro de Netflix, algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿cierto? Los chilenos somos buenos para eso. Y otra campaña o otra publicación que hablaba un poco de cómo algunos gringos famosos de una serie, yo no la he visto por lo menos, hacen salud a las chilenas, por ejemplo. Esos ejemplos son muy buenos desde la lógica de la segmentación. Invierte en publicidad, ¿ya? Si tú tienes un perfil de Facebook o de Instagram hoy día, a la hora de publicar tienes que por lo menos invertir en 1,5 dólares. Es muy poca la inversión, pero ese delta de inversión, cuando tú publicas, tiene una diferencia abismal si es que hoy día, por ejemplo, tú publicas orgánicamente, porque los algoritmos, recordemos que esto es un negocio, Facebook y Instagram es un negocio, los algoritmos están diseñados para que obviamente se muestren las publicaciones que son pagadas por sobre las que son, digamos, orgánicas. Por lo tanto, hay que invertir, ¿ya? Hay que invertir en ads. Y por último, algunas ideas prácticas para que vayan implementando en su Instagram. Por ejemplo, hagan videos tutoriales de cómo usar su producto, presenten a su equipo de trabajo. Recuerden que es muy importante hoy día humanizar las marcas, muestren a sus clientes usando el producto. Esto es social, por lo tanto, si yo veo a alguien haciendo, o a alguien que admiro con una ropa que me gusta o haciendo algo que me gusta, quizás me motiva a imitarlo, ¿ya? Por lo tanto, esto también es una buena idea. Y por último, utiliza una estrategia de hashtag inteligente. Y cuando yo hablo de utilizar una estrategia de hashtag inteligente, hablo de, por ejemplo, utilizar hashtag de marca, o sea, poner gatito nuestra marca y gatito geolocalizado, ya lo hacemos mucho más relevante como cuando, por ejemplo, ponemos una publicación y en el hashtag ponemos dónde estamos y en la misma ubicación, o sea, en la misma herramienta ponemos dónde estamos, ya sea Chile, Ñuble, Chillán, eso te hace más relevante, ¿ya? Busca también cuál es el contenido popular, que es lo que la gente hoy día a lo que la gente hoy día le está gustando, aquí está reaccionando. Hoy día existen millones de herramientas, bueno, no sé si millones, pero muchas herramientas que te permiten ir monitoreando, por ejemplo, qué es lo que es viral y qué es lo que no, ¿ya? Y por último, también definir hashtag en términos de palabras clave. Y esto hoy día es clave para el tema de posicionamiento orgánico de las marcas en redes sociales. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si yo subo un post ya de mi tienda de helado, ¿ya? Sería importante que el título de esa imagen, de la foto que yo voy a subir, o el video, lo que sea, tenga la palabra clave central mía, de mi negocio. Por ejemplo, en este caso sería una tienda de helado, o un café, o algo así. Ya habría que ver cuál es la palabra clave importante para intentar posicionar nuestra marca con la palabra clave central de nuestro negocio. ¿Sí?
Dicho esto, creo que hasta aquí estamos. Muchas gracias por su atención y por último dejarle un mensaje porque creo que es importante que todos nos hagamos cargo de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Así que muchas gracias y yo atento a alguna pregunta que tengan.